Misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si Dios te llama a ser un predicador, no te rebajes a ser presidente de tu país. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy estamos compartiendo, o esta semana estamos compartiendo un tema especial, el ministro de Dios es llamado. Hoy veremos la segunda parte, pues consideramos importante este tema ya que la comunidad Vida con Propósito esta semana celebra su 7º aniversario y una iglesia sana se desarrolla por ministros que sean llamados por Dios para edificar la iglesia de Cristo. Hoy nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito. Buenos días, Beatriz, y bienvenida. Gracias, Oscar. Buenos días y muy buenos días a nuestros oyentes de Vidas con Propósito. En el programa anterior, el pastor Ángelo nos compartió un principio fundamental para ejercer el ministerio pastoral, del cual depende en gran parte el éxito de su ministerio, y es el llamado. Todo ministro debe ser llamado por Dios para ejercer eficazmente su ministerio. Y la pregunta es, ¿a qué ha sido llamado el ministro o pastor? El ministro de Dios ha sido llamado primeramente a velar por las ovejas y se relaciona con el cuidado. Bueno, Ángelo, muy buenos días, bienvenido nuevamente a este espacio. Como decía Beatriz, si el pastor es llamado, si el pastor es un cuidador de ovejas, por ende debe amarlas, así sean rebeldes y desobedientes. Muy buenos días, y sí, qué buena pregunta, Oscar. La relación con las ovejas no depende de las ovejas en sí, sino de la relación que el pastor debe tener con el Señor, porque es una relación que ha sido delegada por Dios de ir a cuidar esas ovejas. Entonces la clave es la actitud del pastor. Un pastor que ama, entonces va a ser sensible a esas necesidades que tiene las ovejas, les va a importar las ovejas. Juan 10 del 11 al 13 dice, yo soy el buen pastor, está hablando Jesucristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Pastor Ángelo, buenos días. Lo que define a un pastor como asalariado es el recibir el pago de un salario. Digamos que lo que define a un pastor como asalariado no necesariamente es el pago de un salario en sí. Pues todo pastor debe obtener un ingreso o un salario para su sostenimiento. El pastor asalariado, Beatriz, es aquel que no es llamado y que su motivación no es el amor, no es el cuidado por las ovejas, sino más bien el de recibir un pago por su labor. Digamos que su motivación es el dinero. Para entender este aspecto fundamental del amor en la motivación del cuidado pastoral, el Señor Jesús enseñó por medio... le enseñaba a Pedro cuando tienen ese diálogo, después de la negación de Pedro, dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Miremos que Jesús, ante la respuesta de Pedro, le dice, apacienta mis corderos. Sí, si tú me amas, entonces apacientan mis corderos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál debe ser la motivación del pastor para cuidar las ovejas? No es el amor por las ovejas en sí, es el amor por el Señor, el amor por el buen pastor. Esto va a proteger el corazón del pastor. ¿Por qué? Porque los hombres siempre nos van a decepcionar, y la manera de evidenciar el amor hacia Jesús por parte de ese pastor que está cuidando ese rebaño es cuidando esas ovejas. De esa manera el pastor le demuestra a Jesús que en realidad le ama. Dentro de su rol de velar, de cuidar y de proteger, ¿el pastor también hace a veces las veces de sacerdote?
Sí, también hace las veces de sacerdote, pues el pastor debe interceder por sus ovejas. Esta es una labor primordial del pastor, que se da por un corazón sensible y que conoce a sus ovejas, que conoce sus debilidades, también conoce sus luchas, sus sueños, sus fracasos, bueno, conoce realmente quiénes son sus ovejas. Y quisiera leer Ezequiel 34 del 1 al 6 que muestra la labor pastoral tan importante. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Este pasaje bíblico nos ilustra la labor de velar o proteger del pastor. Aunque está en sentido negativo, pues es un mensaje de juicio de Dios sobre los pastores de Israel. ¿Podemos, Ángelo, ilustrar de forma positiva lo que implica el velar por las ovejas? Bueno, según el pasaje, entonces, digámoslo en forma positiva, los pastores debemos cuidar del rebaño, lo dice el versículo 2. El 4 nos dice que los pastores fortalecemos a la oveja débil, cuidamos a la enferma, cuidamos a la herida, vamos por la descarriada, buscamos a la oveja perdida, tratamos al rebaño con compasión. El versículo 5 nos dice que si hacemos eso, entonces vamos a evitar que las ovejas se dispersen y serán también protegidas de las fieras salvajes. ¿Qué tentación enfrenta el ministro de Dios que lo desvía de su labor de velar? Que su motivación, Beatriz, no sea el amor por Dios, sino el deseo de poder y de reconocimiento. En otras palabras, la gran tentación que enfrenta el pastor, en lugar de velar, es querer él ser el importante, que las luces lo admiren a él, que los reflectores estén sobre él. Primera de Pedro 5 del 2 al 3 dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Recapitulando hasta el momento, el ministro de Dios es llamado, es el tema que estamos compartiendo hoy. Es llamado por Dios y que es un aspecto fundamental para el éxito de su ministerio. ¿Y para qué es llamado? Según lo expuesto por el pastor Ángelo, es llamado en primera instancia a velar o cuidar de sus ovejas. ¿Para qué más es llamado un pastor o ministro? El segundo llamado, la segunda función principal de un pastor es esta. El ministro de Dios ha sido llamado a alimentar a las ovejas. Lo repito, a alimentar a las ovejas. Dice Marcos 6:34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Este versículo está dentro del contexto del milagro de la multiplicación de los 5 peces y los 2 panes, donde Jesús alimenta a más de 5,000 hombres. Jesús se refiere a la gente como ovejas sin pastor, por lo cual comenzó a enseñarle muchas cosas, dice el texto, ¿no? Y en muchas ocasiones la mejor ayuda que usted podría hacer por alguien necesitado no es necesariamente darle un pan, sino más bien enseñarles la palabra de Dios. Aunque Jesús obviamente en el pasaje les dio pan, el mejor alimento que nos muestra aquí Marcos es que su compasión le llevó a enseñar. Esas ovejas que buscaron a Jesús se caracterizaban por la ausencia de una guía, no tenían un pastor, no tenía quien les enseñara bien la palabra de Dios. Y Jesús relaciona la labor pastoral con la enseñanza y el alimento. Esto va a evitar el extravío de las ovejas. Si el pastor ha sido llamado a alimentar a sus ovejas, en otras palabras, a enseñarles la palabra de Dios, ¿esto quiere decir que el pastor debe ser también un buen maestro? El pastor es llamado a alimentar a las ovejas, y eso es de vital importancia para que la oveja se desarrolle. Es una función fundamental, por lo cual el pastor debe
debe ser también un maestro. Vea, Efesios 4:11 lo dice de la siguiente manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí el escritor bíblico une en un solo ministerio el pastor y maestro. En otras palabras, el pastor debe ser maestro porque una de sus funciones va a ser enseñar la palabra de Dios. Entonces, requisito para ser pastor es esa capacidad de enseñanza, está dentro de lo que Pablo le exige a Timoteo. Dice primera a Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. La enseñanza que emane de un pastor, así como puede perder, también podría salvar a los que la escuchan. Por eso se debe tener sumo cuidado, pues si la olla de donde usted se alimenta tiene veneno, pues va a causar la muerte. Tan importante la labor de alimentar con un buen alimento, con la sana doctrina al rebaño de Dios. Los pastores se dedican gran parte de su ministerio a comunicar, ya sea a través de predicaciones, enseñanzas, consejería y aún de la misma radio o los medios de comunicación diversos que hoy existen. ¿Este aspecto exige al pastor ser un buen comunicador? ¿Qué piensa al respecto, Ángelo? Bueno, así que dentro de los dones con que Dios capacita al pastor, como usted lo dice muy bien, Oscar, está el de la comunicación. Él debe ser un comunicador de la palabra de Dios, y esto a su vez es una función profética. Y cuando hablo profética, pues no me estoy refiriendo a hablar del futuro, sino a lo esencial de un profeta, que es dar a conocer el mensaje de Dios. El profeta habla de parte de Dios, al igual que el pastor comunica ese consejo de Dios todo el tiempo desde el púlpito. También en la consejería, en la enseñanza, continuamente él está ejerciendo esa labor de comunicador, por lo cual es de suma importancia que él tenga cuidado de tres cosas. Número uno, no comunicar o predicar sus propias opiniones. La gente no necesita nuestras opiniones, la gente necesita la verdad de la palabra de Dios. Obviamente requiere que él se prepare, que él dependa de Dios, que ore a Dios. Número dos, él debe cuidarse también, o él necesita reconocer cada vez que se para en el púlpito, él debe recordar que él está representando a alguien, ¿no? Él no se está parando en su propio nombre, él se está parando en ese púlpito en nombre de Cristo, y no de hacerlo con ligereza, no de hacerlo de manera trivial. Él debe saber que está representando al Señor. Y lo tercero que debe tener en cuenta el pastor es que debe predicar lo que vive. Él no debe predicar algo que él no está viviendo, porque entonces su autoridad se va a ver menoscabada. El alimento pues es indispensable para una buena salud. Si no nos alimentamos o lo hacemos mal, pues nuestra salud se va a ver afectada. Igual pasa que en lugar de alimento, las ovejas reciban un bagazo, de pronto no están recibiendo verdes pastos, entonces ahí va a haber un gran problema. Mucha comida que se oye en algunos púlpitos no es más que comida chatarra que va a debilitar a las ovejas, y esto hace que las ovejas pues sean fácil presa de las enseñanzas de los falsos maestros. En este aspecto, ¿qué tentaciones enfrenta el ministro de Dios que lo desvía de su llamado de alimentar? Vea como dice Ezequiel 34 del 3 al 4. Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma. Vea, la tentación es usar las ovejas para alimentarnos, ¿cierto? Para valernos nosotros mismos, para cuidarnos nosotros mismos. En otras palabras, la tentación, en lugar de alimentar, es usar nuestra posición para nuestro propio beneficio. Ejemplo, como alcanzar posiciones en lugares donde no hemos sido llamados. A nivel político. Podría ser a nivel político o en otros escenarios. El púlpito no debe ser utilizado sino para alimentar el rebaño de Dios, no para hacer otra cosa. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. El ministro de Dios es llamado. ¿Para qué es llamado? A velar y alimentar a las ovejas. ¿A qué otra labor es llamado el ministro de Dios, Pastor Ángelo? El ministro de Dios es llamado a corregir a las ovejas. Quizás esta partecita no nos gusta mucho, pero también ha sido llamado a eso. Segunda Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar.
Esta carta es la última que el apóstol Pablo escribió cuando ya había sido condenado y solo pues estaba esperando el momento en que el verdugo hiciera acto de presencia y lo ejecutara. Digamos que esta carta es un encargo solemne, una encomienda dada a manera de la última voluntad del apóstol. Es como la herencia que Pablo le está dejando a su hijo espiritual Timoteo. Y este encargo es predicar la palabra. Este encargo está precisamente en el versículo anterior al texto que fundamenta este tercer punto que estamos hablando sobre corregir las ovejas. Dice 2 Timoteo 2:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. O sea, es un encargo solemne, no es algo trivial, y aparte de predicar, obviamente hay que corregir. ¿Y cuál es el encargo que el apóstol le hace a Timoteo? Bueno, está en el versículo 2 que ya habíamos leído. El encargo es que se predique esa palabra. ¿Y cómo el pastor debe hacerlo? Dentro de la enseñanza él debe incluir la corrección, también debe incluir la reprensión, también la motivación. En últimas, es un llamado a corregir a las ovejas, resumiéndolo en una sola palabra. Ha sido llamado a corregir, el pastor también ha sido llamado a corregir. ¿Qué es corregir en este caso a las ovejas? En la versión Reina Valera, este corregir se traduce como redarguir. En la versión Dios habla hoy, como convencer. Y en otras versiones se traduce como reprender. Por lo cual, corregir implica todo esto, ¿no? El diccionario lo define, la palabra corregir, como rectificar, advertir, amonestar, y tiene que ver con mostrar dirección, y también incluye ese reprender, que es desaprobando lo que una persona quizás está haciendo mal. Esta es la labor, digamos, menos atractiva del llamado pastoral, pues implica decirle a la gente que está yendo mal, ¿cierto? Que está actuando mal, que más bien está satisfaciendo sus propios deseos, sus propios planes, sus propios proyectos, y que quizás va en contra de la voluntad de Dios. Y hay que hacer esta corrección, hay que hacerla con firmeza, y hay que mostrarles que la responsabilidad del Hijo de Dios, de la grey de Dios, es agradar a Cristo. Dice Apocalipsis 21:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Esto está en el contexto del mensaje que se le imparte a todas las iglesias, ¿no? A las 7 iglesias de la península de Turquía. Y el Señor ahí dice que está corrigiendo, pero ¿cómo corrige el Señor a sus ovejas? Pues obviamente con su palabra. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del ángel de la iglesia, del pastor de la iglesia. Así que es una parte esencial dentro del ministerio pastoral. El pastor ha sido llamado a corregir. Así como el pastor o ministro tiene una labor de maestro, de sacerdote, de comunicador, ¿también le concierne una labor profética? Así es, Beatriz. Como ovejas, recordemos que cuando el pastor nos habla con dureza y de pronto nos reprende, si es un buen pastor, él no lo va a hacer para mal, ¿no? Él lo está haciendo es para bien. Aquí el pastor tiene una de las labores de profeta, ¿no? La cual es denunciar el pecado, denunciar el engaño, redireccionar el camino por el cual van las ovejas, pues para que no se extravíen. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 29:1 dice, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Pastor Ángelo, en este aspecto del corregir, ¿cuál es la tentación que enfrenta el ministro? En los dos versículos siguientes de 2 Timoteo 4, o sea, el versículo 3 y 4, ahí encontramos la respuesta. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Así que la tentación que enfrenta el ministro, que busca desviarlo de ese llamado a corregir, es darle a las ovejas conforme a los deseos de ella. Y como lo decía al comienzo de este punto, corregir y reprender es la labor menos atractiva, menos agradable del llamado pastoral, pues implica decirle a las ovejas lo que va en contra de sus deseos.
y este tiempo presente pues se caracteriza por el hambre que el hombre tiene de oír enseñanzas que satisfagan sus sentimientos y sus deseos, pero alejados de la verdad. Bueno, también en este aspecto también lo hizo Juan el Bautista en Lucas 3:7. Dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara, y él les dice, camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y una y otra vez, Oscar, vemos que ese es el mensaje de Jesús, de Juan el Bautista, de los apóstoles, arrepentimiento. Jesús nunca sacrificó su mensaje para obtener la aprobación de las multitudes que le seguían. Dude, estimado oyente, de todo mensaje que satisfaga sus deseos egoístas. Si ese es un mensaje que el que usted está recibiendo de posea, sueñe en grande, piense en grande, eres llamado a conquistar, visualice, debes tener lo mejor, pues realmente eso no compagina con las enseñanzas ni de Jesús ni de sus apóstoles. Digamos que, como para dar una ilustración, los niños quisieran que sus padres le dieran siempre hamburguesas, dulces, gelatinas, chocolates, pero ellos necesitan también verduras, necesitan granos, frutas, carnes. Los niños saben lo que necesitan, lo que quieren, perdón. Los papás sabemos lo que los niños necesitan. Igual pasa en el campo pastoral. Las ovejas quizás saben lo que quieren, los pastores sabemos lo que las ovejas necesitan. No pretendemos con este tema desanimar a la iglesia a servir en el ministerio pastoral. Al contrario, queremos es animar a los que sienten el llamado a discernir la voluntad de Dios para que sus vidas en cuanto al llamado y que como ovejas podamos reconocer quiénes son realmente ministros de Dios llamados por Él a proteger la iglesia. Jeremías 23:4 en la versión NTV nos dice, entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas, y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, hoy viernes 24, el sábado 25, mañana y este domingo 26 de junio estaremos celebrando el 7º aniversario de Comunidad Vida con Propósito. Es un espacio donde usted, apreciado oyente, puede participar en el Colegio Americano, ubicado en la carrera 18, número 1922. Pastor Ángelo, por favor, compártanos algo breve sobre la programación del aniversario. Bueno, contentísimos porque el Señor nos permite celebrar 7 años de ministerio, de haber iniciado Comunidad Vida con Propósito. Estamos muy contentos, muy alegres. Y bueno, la invitación es para todos aquellos que no tengan iglesia donde congregarse, si desean, si es su voluntad, acompañarnos hoy viernes a las 7 de la noche en el Colegio Americano. Mañana tendremos un concierto muy hermoso, estaremos, todo el fin de semana. Nuestro invitado especial es Santiago Benavides. Él estará no solo compartiendo la palabra hoy, esta noche, sino que mañana también él va a desarrollar un concierto muy lindo donde juntos vamos a poder exaltar al Señor Jesucristo. Así que la invitación hoy a las 7 de la noche, mañana será a las 6 en punto. Somos muy puntuales, vamos a iniciar nuestro concierto donde vamos a alabar al Señor. Lo hemos llamado concierto y palabra porque Santiago tiene esa habilidad de conectar sus canciones con la explicación de la palabra. Creo que va a ser un momento muy lindo. Y el domingo Santiago nos va a acompañar en la reunión de Piedecuesta, en la carrera 7ª número 450, en el culto normal de Piedecuesta a las 8 de la mañana. Y en la tarde será nuestro culto ya de celebración como tal de los 7 años en el Colegio Americano a las 5 de la tarde. O sea, el culto especial lo tendremos de cierre el domingo a las 5 de la tarde. Y están invitados todos de Piedecuesta, todos de la área metropolitana a asistir a ese culto. Exacto, aunque hay culto en Piedecuesta en la mañana, pues esperamos que toda la congregación nos pueda respaldar en el culto de la tarde, que será el culto de celebración. Bueno, Ángelo, otro aspecto en cuanto a la iglesia, Comunidad Vida con Propósito, como iglesia local, tenemos dos lugares de predicación o de culto, que es Bucaramanga y también en Piedecuesta. Pero el próximo fin de semana se va a también dar la apertura a una nueva congregación local en el municipio de Girón.
Esta ubicación va a ser en la carrera 26, número 4121, en el Poblado Girón. Exactamente el lugar es el restaurante y asadero Superpollo. La inauguración o el primer culto va a ser el domingo 3 de julio a las 8 de la mañana. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre esto, Ángelo? Sí, hace 7 años iniciamos Comunidad Vida con Propósito en Bucaramanga, en las instalaciones del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, el concilio al cual pertenecemos. Luego el Señor nos llevó al Colegio Americano y ahí estamos funcionando en Bucaramanga. Hace 2 años iniciamos Comunidad Vida con Propósito en Piedecuesta y con la ayuda del Señor, entonces, como usted dice, Oscar, el 3 de julio, o sea, de este domingo que viene, en 8 días, vamos a iniciar en el poblado, en Girón, más específicamente en el poblado. Repito la dirección para aquellos que de pronto deseen congregarse, de pronto deseen apoyarnos. Carrera 26, número 4121, Poblado Girón, en el restaurante y asadero Superpollo. Allí hay un salón muy lindo, muy cómodo, amplio, y queremos con la ayuda de Dios iniciar allí una obra para la gloria de Dios, entendiendo eso, ¿no? ¿Qué significa la gloria de Dios? Queremos hacer las cosas bien. Dios ha sido bueno y en su gracia nos ha permitido avanzar. Y queremos que Comunidad Vida con Propósito pues también haga presencia en el municipio de Girón. Bueno, así que a todos los habitantes de Girón y que nos escuchan y que no tienen algún sitio, una iglesia local donde congregarse o reunirse, los invitamos para el domingo 3 de julio y le repetimos nuevamente el lugar de culto, el lugar de reunión, carrera 26, número 4121, Poblado Girón, restaurante y asadero Superpollo. Apreciado oyente, entonces los esperamos este fin de semana para que nos acompañen en esta celebración del 7º aniversario de la Comunidad Vida con Propósito. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un fin de semana muy feliz.